El siguiente programa contiene imágenes de operaciones militares. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Esta noche, en Misterios de la Historia Militar, un 747 despega en una zona de guerra y aterriza en una bola de fuego. ¿Quién es el responsable? ¿El enemigo o nosotros? Ver uno de nuestros aviones destruido de esa manera es algo que nunca había visto antes. Voces inquietantes de Vietnam. ¿Fue así como el ejército se metió en la cabeza del enemigo? Sonidos misteriosos que nunca antes habías escuchado. Este es un sonido que podría hacer un fantasma. Estoy muerto. Fotos de un complejo de túneles de montaña nazis recientemente redescubierto. ¿Por qué se construyó? ¿Para ocultar el oro robado por Hitler? En algún lugar dentro de estos túneles, este oro está esperando ser descubierto. Y nuestra arma secreta. ¿Quién construyó este submarino casero? La tecnología empleada es bastante avanzada. Este es un submarino serio. ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! En la historia de la guerra moderna hay vídeos, Abracadabra. fotos, Siento calor. grabaciones y documentos que despiertan preguntas. Todo lo relacionado con esta historia es un gran misterio. ¡Francotirador! Este vídeo en particular ha creado mucha controversia. ¿Qué está pasando en realidad? Hay muy poca información. Nunca se ha intentado algo así. Aquí es donde entramos nosotros. Nuestra misión es investigar las imágenes y sonidos más extraños del campo de batalla. Esta foto me deja alucinado. Puedes imaginarte lo terrible que debía de ser. Lo analizaremos todo con expertos militares e intentaremos conseguir respuestas. Soy Ronnie Atkins, exanalista de inteligencia del ejército. Soy Rudy Reyes, veterano en misiones de reconocimiento. Estos son los misterios de la historia militar. Misterios de la historia militar. Horrores de la jungla. Buenas noches a todos, soy Ronnie y él es Rudy. Estamos preparados y con ganas de traeros algunas de las historias más fascinantes del mundo de la guerra. Ya sabes, Ronnie, a veces en tiempos de guerra, cuando las cosas parecen tranquilas... Es porque está a punto de liarse. ¡Exacto! Vamos a Afganistán, a Bagram en particular, un lugar que ambos conocemos bien, para descubrir por qué un vuelo de rutina terminó en un terrible desastre. La pregunta es, ¿por qué cayó un 747 del cielo? Era poco antes de las 15:30 del 29 de abril de 2013 en la base aérea de Bagram, el centro neurálgico del ejército estadounidense en su lucha contra los talibanes. Un vehículo del ejército con una cámara en el salpicadero se acerca al perímetro de la base aérea y en la parte derecha podemos ver un enorme 747, específicamente el vuelo 102 de National Airlines, despegando en un ángulo pronunciado de ascenso, ejecutando un procedimiento especial llamado despegue a máximo rendimiento. El piloto levanta el morro lo máximo posible para alcanzar rápidamente grandes altitudes y evitar la amenaza de fuego terrestre. Pero mirad atentamente el vídeo. En cuestión de segundos, el avión cae, llevando a los héroes a bordo a una muerte trágica y desgraciada. Un 747 puede transportar unos 250.000 litros de combustible. Eso explica la enorme nube negra. Es un avión lleno de combustible ardiendo. Preston Stewart es un historiador militar y exteniente del ejército. Es duro de ver porque no puedes hacer nada. Y si estuvieras en el avión, tampoco. Y eso es muy duro. El ex francotirador Nick Irving pasó 2 años en Afganistán y conoce Bagram tan bien como nosotros. He visto cosas devastadoras, especialmente en Afganistán. Pero ver uno de nuestros aviones destruido de esa manera es algo que nunca había visto antes. Después del accidente, este vídeo se volvió viral y los espectadores se preguntaron qué causó que este avión de última generación cayera del cielo. La buena noticia, si podemos llamarla así, es que normalmente se piensa en un 747 como en un avión de pasajeros. Pero este avión en particular fue reconfigurado para carga. Así es, tío. Usando lo que se llama una configuración de 2 pisos, un 747 típico puede transportar entre 400 y 500 pasajeros. Pero este 747-400 fue reconfigurado como una especie de camión de carga para el cielo. Solo había 6 pasajeros a bordo, pero llevaba más de 200 toneladas de carga. Eso es una carga importante, pero los aviones de fuselaje ancho no se estrellan sin más. Y los 747 en particular tienen un sólido historial de seguridad. Solo el 4% se ha visto involucrado en un incidente con pérdida de fuselaje. Consultemos con nuestros expertos y veamos qué sucedió. El análisis.
El exoficial de la CIA, Joseph Assad, dice que primero tenemos que descartar algún tipo de fuego terrestre. Vimos mucha actividad talibán, constantemente lanzando morteros y cohetes al aeropuerto. Uno de los objetivos de la lista de los talibanes es destruir un avión estadounidense. Y tan pronto como se conoció el incidente, los talibanes se atribuyeron el mérito. Pensaron que era una victoria fácil, que podían reivindicarla. Sin embargo, el valor de tener un vídeo como este es increíble. Al revisar las imágenes, el exteniente del ejército Preston Stewart rechaza la teoría del derribo. En este caso, cuando te fijas en el avión, en realidad no ves ninguna explosión. No ves nada que impacte contra el avión, y la primera vez que ves algún tipo de detonación es cuando golpea el suelo. Entonces el avión no fue derribado, pero en un mundo post-11 de septiembre tenemos que considerar el terrorismo. Recordad que Afganistán era la base de operaciones de Al-Qaeda. Por eso fuimos allí. Podría haber sido un secuestro en el que alguien irrumpió en la cabina, tomó el control y básicamente desvió el avión y lo obligó a estrellarse. Pero Assad también dice que el vídeo le hace dudar de esa teoría. Un secuestrador tendría un propósito. Hemos visto a los secuestradores del 11 de septiembre. Secuestraron un avión lleno de combustible para estrellarlo contra un objetivo y reivindicar algo. Así que no tenía sentido que un secuestrador asaltara la cabina de un 747 lleno de carga solo para estrellarlo contra un campo vacío. Y no podemos ignorar la estricta seguridad del lugar. Hay muchos filtros de seguridad que atravesar para que alguien pueda colarse en el aeródromo y tomar el control del avión por la fuerza. Nada es imposible, pero no he sabido de algo así durante los 20 años que estuvimos allí. La grabadora de voz de la cabina del avión fue recuperada después del desastre y no mostró evidencia de lucha en la cabina ni de ningún tipo de error del piloto. Pero los restos revelaron que una parte clave de los controles había resultado dañada. Lo que sucedió fue que el sistema hidráulico que controla el estabilizador horizontal fue destruido, lo que desembocó en un fallo total de la aeronave. El estabilizador horizontal es la parte del ala trasera del avión que ayuda a producir sustentación para equilibrar la gravedad y el centro de presión del avión, manteniendo así el avión estable. ¿Pero qué rompió el estabilizador horizontal? El misterio nos lleva de nuevo al hecho de que el avión transportaba carga, no personas. En este caso se trataba de una carga muy especial. El 747 estaba cargado con 5 MRAPs. Son vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas. Los MRAPs son el vehículo de transporte preferido cuando los RPG y los explosivos son una amenaza común. El autor de Popular Mechanics, Joe Papalardo, los conoce bien. Un MRAP es un Humvee blindado. Si colocas uno encima de otro, obtienes algo parecido a un MRAP. Imagínate 5 de estos en un 747 que tiende a verse afectado por la distribución del peso. Y resulta que se cometió un error fatal, no durante el despegue, sino mientras se fijaba esa pesada carga. Estamos ante un avión que despega con 5 MRAPs y uno de ellos se suelta. Eso permitió que el vehículo se estrellara contra el sistema hidráulico, destruyendo la capacidad del avión para ser controlado. El MRAP suelto no solo dañó la mecánica del avión, sino que condenó los principios físicos del vuelo. Eso alteraría el centro de gravedad, estropeando el reparto del peso y el equilibrio. Así, el avión no pudo obtener suficiente viento sobre las alas para mantener la sustentación, lo que provocó que los motores se calaran. Y una vez que los motores se calan, se acabó. Esta tragedia evitable subraya la importancia de un aspecto de nuestro ejército que se pasa por alto, la logística. Los generales de despacho piensan en las batallas ganadas y perdidas gracias a las armas y los guerreros, pero la logística es lo que realmente respalda una campaña militar. El parte. Hermano, esta es una historia inquietante. Ya te digo. Y escucha, una investigación de la NTSB descubrió que el transportista omitió información crítica en su manual sobre cómo asegurar adecuadamente la carga. Bueno, afortunadamente desde entonces ha habido una gran cantidad de nuevas regulaciones relacionadas con aviones de carga como este. Ojalá no vuelva a suceder. La guerra puede alterar tu paz mental. Ahora la mayoría en el ejército estamos familiarizados con el estrés postraumático y las terribles cargas mentales y emocionales que soportan los veteranos en todo el mundo. Ronnie, todavía tengo pesadillas sobre mis hermanos caídos. Pero en el próximo incidente, algunos soldados vietnamitas escuchaban los gritos de sus camaradas muertos estando despiertos. Todo fue parte de un ingenioso juego mental ideado por los estadounidenses. Y la pregunta era, ¿qué había detrás de los sonidos fantasmales de la guerra de Vietnam?
El 10 de febrero de 1970, unidades del ejército norvietnamita se encontraban en las selvas de la provincia de Khao Nhia. En el apogeo de la guerra de Vietnam, justo después del anochecer, los Vietcong escucharon una serie de sonidos escalofriantes. Escuchémoslo de nuevo. Estas son las grabaciones reales, por cierto. Y no son solo gemidos, sino palabras en vietnamita. Amigos, he vuelto. Para deciros que estoy muerto. Estoy muerto. Las voces parecían las almas errantes de camaradas del Vietcong muertos en el campo de batalla. Estoy en el infierno. Estoy en el infierno. Si eras un soldado comunista del Vietcong de 19 años, tenías muchas cosas que temer. Y además, ¿qué oyes? Una selva llena de sonidos y voces que te hablan en tu propio idioma. A medida que las tropas escuchaban con más atención, se iban oyendo más sonidos, golpes de gongs y mujeres sollozando. Y luego un consejo, una sugerencia muy específica. Marchaos a casa, amigos. Si no acabaréis muertos como yo. Marchaos a casa antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué había tras esos sonidos fantasmales? Ahora mucha gente cree que las selvas de Vietnam están encantadas, sobre todo considerando que aún hay más de 300.000 personas desaparecidas del periodo de la guerra de Vietnam. Rudy, has pasado tiempo entrenando a gente en Vietnam. ¿Qué piensas sobre esto? Siento decirlo, Ronnie, pero hay detalles de estos sonidos que me recuerdan mis experiencias tanto dentro como fuera del combate. Esto está sacado directamente del Manual de Operaciones Psicológicas. Pues tienes razón, nuestros expertos nos contarán cómo fue. El análisis. La superstición fue un arma muy poderosa en la guerra de Vietnam. De hecho, ambas partes tuvieron sus historias de fantasmas. Hay una historia sobre soldados estadounidenses arrastrándose por un túnel para encontrar al Vietcong y que escuchan una voz femenina que les llama. Y también hubo informes de soldados sobre figuras fantasmales que se movían entre los árboles y criaturas con colmillos que intentaban secuestrar y comerse a las tropas mientras estaban en la jungla. Pero la verdadera historia de estas voces fue un secreto celosamente guardado durante años. No fue hasta 1969 cuando los primeros informes revelaron al público que las voces eran en realidad parte de una cinta manipulada que los soldados estadounidenses difundieron por todo el campo. Era parte de una misión psicológica, cuyo nombre en código era Operación Alma Errante. Se sabía que la gente en Vietnam tenía creencias religiosas y supersticiones, según las cuales las almas de los muertos vagaban por los bosques y las junglas. El ejército estadounidense entendió que esa era una superstición que tenía el enemigo y que tal vez le podía dar ventaja en el espacio de batalla. El exboina verde y especialista en operaciones psicológicas Mark Soter dice que actores interpretaban a un soldado fallecido del Vietcong y a su afligida familia. La cinta fantasma número 10 fue la grabación más aterradora y diabólica jamás creada. Y fue creada por el 6º Batallón de Operaciones Psicológicas del Ejército de Estados Unidos. Cuando se implementó por primera vez, la Operación Alma Errante demostró sus poderes de persuasión. En realidad, el audio provocó que algunos combatientes enemigos se rindieran. Aterrorizó tanto a las tropas como a los civiles de Vietnam del Sur. En un caso, una de las grabaciones recreaba el rugido de un tigre cerca de una posición vietnamita, donde un tigre había atacado a un soldado. Y según los veteranos, esto provocó que más de un centenar de enemigos abandonaran esa posición. Sin embargo, la operación psicológica solo pudo engañar a los enemigos durante un tiempo antes de que finalmente lo ignoraran. A principios de los 70, la cinta Fantasma 10 y muchas de las grabaciones de la operación se retiraron. Como sabemos, tuviera el impacto que tuviera la Operación Alma Errante en los norvietnamitas, no les quitó la idea de tomar Vietnam del Sur. El parte. Rudy, ¿qué opinas de todo esto? Es una táctica bastante original, ¿no? Es inteligente, pero de ninguna manera original. Durante la insurgencia comunista filipina en los años 50, un asesor estadounidense ayudó al ejército filipino a aprovechar la leyenda de un vampiro local para infundir terror en el enemigo.
Utilizar el folclore en operaciones psicológicas es recurrente. Sí, a veces si la guerra no da suficiente miedo, ayuda a invocar a lo sobrenatural. Si eres estadounidense, conoces esta foto de los marines estadounidenses levantando las barras y estrellas durante la batalla de Iwo Jima. Rudy, como marine, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves esta foto? Honor, coraje, compromiso, los valores de los marines. Pero el almirante Chester Nimitz lo dijo mejor. Ese día en Iwo Jima, el valor poco común era una virtud común. Bueno, pues para los rusos y sus geniales gorros, esta imagen de la Segunda Guerra Mundial es igualmente sagrada. Pero la pregunta es, ¿fue falsificada esta icónica fotografía? 2 de mayo de 1945, Berlín, Alemania. Por la mañana, un grupo de soldados rusos irrumpió por las puertas del Reichstag. Ese era el principal edificio gubernamental de la Alemania nazi. Era icónico y era una ruina humeante. Cuando llegaron al tejado, 3 soldados desplegaron la bandera de la Unión Soviética. Mientras la hoz y el martillo ondeaban con la brisa, un fotógrafo tomó esa increíble foto. Llegó inmediatamente después de la icónica imagen de Iwo Jima, así que los soviéticos eran conscientes de lo importante que era simbólicamente y estaban tratando de replicarlo. ¿Por qué es tan importante esa foto? Bueno, es un país que perdió aproximadamente 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Esto era casi 4 veces más que Alemania y 9 veces más que Japón. El gobierno soviético pudo mostrar esa foto a su pueblo y decir, se acabó, no hemos sobrevivido, hemos salido victoriosos. Había mucho orgullo y emoción detrás de esa imagen. Estaban poniendo la bandera soviética en el Reichstag. Era el corazón de Alemania, era el corazón del poder nazi. Esa imagen valía más que 1000 palabras. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hoy en día hay gente que cree que la foto del Reichstag fue un montaje y que algunos aspectos fueron falsificados con una especie de Photoshop de los años 40 para ocultar aspectos desagradables de la historia. ¿Podría ser cierto? Bueno, empecemos por el principio. Hay una diferencia entre lo falso y un montaje. La foto de Iwo Jima es un montaje. El primer izamiento real de la bandera fue así. Sucedió 1 hora y media antes, pero querían una mejor toma para ese momento icónico. Y lo repitieron con una bandera más grande. Pues detrás de esta foto rusa puede haber muchas más cosas, y nuestros analistas lo han analizado. El análisis. Primera pregunta sobre esta foto. ¿Realmente captura el momento en que se tomó el Reichstag por primera vez? El historiador Martin K. Morgan dice niet. Los soviéticos entraron y ocuparon el Reichstag. E incluso izaron una bandera el día anterior. Los alemanes la quitaron por la noche cuando lo volvieron a ocupar brevemente. Luego el edificio del Reichstag fue definitivamente ocupado por las fuerzas soviéticas el 2 de mayo, momento en el que se decidió recrear el izamiento de la bandera. ¿Qué pasa con la bandera en sí? La doctora Sarah Krebs, politóloga y veterana de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dice que se hizo para la ocasión, especialmente para la foto. Esto fue una chapuza. Son manteles cosidos e incluso se puede ver aquí la costura. Se cosieron entre sí para crear una bandera con ese propósito. La razón por la que era tan importante es porque todo era simbólico. Era propaganda. Muy bien, pero va más allá. Recordemos que los soviéticos fueron pioneros en el arte de la manipulación fotográfica. Eliminaron a miembros del partido de fotos con Stalin y Lenin si caían en desgracia o eran ejecutados. Entonces, ¿estamos ante ese tipo de engaño? Bueno, esto es lo que sabemos. Cuando el fotógrafo Yevgeny Kaldey regresó a Moscú después de tomar la foto, los funcionarios soviéticos le sugirieron que la modificara un poco. Comparemos el antes y el después. En la foto revisada hicieron zoom. Se centra más en la destrucción. Es mucho más oscura. No hay horizonte, no hay luz. Es más bien una celebración de la tragedia y del dolor que tuvieron que atravesar los soviéticos. Vale, los soviéticos la modificaron un poco para dejar algo claro. Mucha gente diría, no es para tanto. Pero fijémonos bien. En la original, el soldado que sostiene los pies del que ondea la bandera parece tener 2 relojes de pulsera. Pero en la versión final manipulada solo tiene 1. ¿Por qué lo cambiaron? Un hombre con un reloj es comprensible. Un hombre con 2 relojes es un hombre corrompido por las influencias occidentales. Ese es el toque comunista. Pero puede haber habido una explicación más oscura, el saqueo. Cuando una ciudad era capturada, a los soldados rusos se les permitía moverse libres por la ciudad para coger lo que quisieran. Y si un soldado soviético llevaba un reloj en la muñeca izquierda, probablemente llevara 9 relojes más en la derecha.
Lamentablemente, eso fue más allá de robar relojes y joyas. El ejército soviético se volvió loco con saqueos, violaciones y asesinatos en esa ciudad. Se estima que unas 120.000 mujeres y niñas alemanas fueron violadas inmediatamente después de la batalla. El temor de los soviéticos era que las noticias sobre atrocidades empañaran su condición de vencedores. Cuando saqueas de forma generalizada, pareces más un conquistador que un libertador. Así que la modificación de esta foto no fue meramente cosmética. De hecho, fue un encubrimiento. Así, en lugar de un ladrón saqueador, tienes a un soldado responsable. Y es una diferencia muy pequeña. Es casi intrascendente. Pero es extremadamente trascendental, porque los rusos iban a basarse en el valor de sus tropas, en el derecho a mandar, porque se lo ganaron mediante el derramamiento de sangre. El parte. ¿Entonces un montaje? Afirmativo. ¿Modificada? Sí. ¿Un engaño? Bueno, no hay duda de que los rusos vencieron de la manera más difícil, pero esta foto parece ocultar algunas de las cosas terribles que hicieron para lograrlo. Puede que no haya ningún misterio más intrigante que los proyectos nazis secretos cuyo verdadero propósito sigue siendo desconocido. Colega, el siguiente es el mayor de todos. Es un misterio literalmente del tamaño de una montaña. ¿Qué escondían los nazis en el proyecto gigante? Agosto de 2016. Hubo un frenesí mediático en la Baja Silesia, Polonia, después de que se corrió la voz de que 2 exploradores podrían haber hecho un hallazgo sorprendente en una serie de túneles. Esos 7 túneles miden muchos kilómetros. Tienen habitaciones que miden decenas de metros cuadrados y techos de 15, 20, 25 metros de altura. Son básicamente barrios subterráneos. Pero lo que los hace verdaderamente enigmáticos y muy extraños es que prácticamente no existe documentación sobre para qué se iban a utilizar estos túneles. Hay documentación sobre cuándo se construyeron, 1943. En ese momento los nazis ocuparon Polonia y más de 13.000 prisioneros fueron utilizados como mano de obra esclava para construir una base conocida como Proyecto Gigante. Una de las historias de los trabajadores fue documentada por Menachem Kaiser. El primo de su abuelo pasó un tiempo en las instalaciones. Abraham Kaiser fue uno de los prisioneros que trabajó en el proyecto. Era uno de los trabajadores esclavos y se las arregló para llevar un diario. Lamentablemente, el diario de Abraham solo detallaba dónde trabajaba y cómo era su día a día. Nunca supo el verdadero propósito de la base, lo que nos lleva nuevamente a la pregunta, ¿para qué servían los túneles y qué escondían? Bueno, Ronnie, aquí tenemos el mapa. Mi primera pregunta es, si el proyecto gigante era tan importante, ¿por qué está en Polonia y no en Alemania, donde estaban todos los nazis? Porque los nazis eran arrogantes, tío. Los nazis no esperaban perder Polonia. Se suponía que sería un bastión para ellos. Lo que hicieron fue colocar el proyecto gigante aquí mismo, en la Baja Silesia. Estás muy lejos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de cualquier aliado occidental. A lo mejor su ubicación ofrece una pista sobre su propósito. El análisis. La gente ha teorizado que el proyecto gigante era de todo, desde un enorme templo oculto hasta un lugar donde Hitler guardaba su propia flota de ovnis. Así es, por muy loco que parezca, hay quienes creen que el Tercer Reich tenía su propio proyecto de platillos voladores en el que, utilizando tecnología alienígena, crearon unos Reichsflugscheiben, platillos voladores del Reich, grandes discos controlados por un piloto que podían alcanzar velocidades de hasta 5.000 kilómetros por hora. Muchos ufólogos creen que estos platillos fueron construidos en la ciudad de Peenemünde, donde los nazis desarrollaron los primeros cohetes, y que fueron almacenados en los túneles del proyecto gigante. La ausencia de documentación y de explicaciones han creado un vacío. Ese vacío ha sido llenado por la especulación. Hay quien cree que hay ovnis nazis en esos túneles, y no me lo estoy inventando. En otras palabras, en ausencia de una explicación plausible, ¿qué obtenemos? Recibimos estas cosas absurdas sin sentido. Pero no hay explicación más atractiva que la de que el proyecto gigante estaba destinado a ser una instalación de almacenamiento secreta para el infame tren del oro nazi, una de las leyendas más grandes de la Segunda Guerra Mundial. El tren del oro es un tren aparentemente legendario lleno de oro saqueado por los nazis. Según la leyenda, los alemanes habían cargado 44 cajas de oro en ese tren y por alguna razón el tren fue desviado y escondido dentro de la montaña. Lo escondieron en estos túneles para evitar que lo encontraran. Así que en algún lugar dentro de estos túneles este oro está esperando ser descubierto hasta el día de hoy. ¿Se había descubierto un tesoro perdido?
Cuando el radar de penetración terrestre utilizado por los polacos Andreas Richter y Piotr Koper descubrió lo que parecía un tren, la pregunta cautivó al público. Pero espera un momento. Simplemente no entiendo que Hitler dejara ese oro en un lugar que Alemania ya no controlaba, pensando, volveré a buscarlo más tarde. Eso no tiene mucho sentido. Esos escaneos que parecían vagones de tren resultaron ser solo formaciones rocosas. Y la realidad es que es un mito. Nos aferramos a estos mitos sobre la Segunda Guerra Mundial que queremos que sean ciertos, pero no lo son. Entonces, si no hay ovnis ni oro, ¿podría haber sido el proyecto Gigante un lugar para desarrollar o almacenar armas secretas? Hay algunas teorías descabelladas sobre las armas que los alemanes estaban desarrollando, como armas sónicas que podían derribar formaciones de bombarderos o armas antigravedad que les darían el avión perfecto. La tecnología antigravedad nazi puede parecer sacada de un cómic, pero la teoría de las armas secretas no es una fantasía. La única razón por la que construirías instalaciones con cableado eléctrico y alcantarillado conectadas entre sí por ferrocarril es si pretendes que grandes cantidades de personas y material lleguen a estar dentro de esas instalaciones. Y además quieres poder moverlas de un extremo a otro, lo que me sugiere que este sería probablemente un lugar donde reunir la producción de guerra alemana. La teoría tiene sentido, porque si podía reubicar parte de esa industria en estas instalaciones subterráneas en Polonia, le ayudaría a prolongar la guerra más tiempo, al mantener en funcionamiento las fábricas alemanas. Es posible que el verdadero propósito del proyecto Gigante solo se hubiera revelado si los nazis hubieran ganado la guerra. Afortunadamente, eso no sucedió. Lo único que hace hoy el proyecto Gigante es recordarnos la escala de los terribles sueños de Hitler. Es una muestra de ambición de los nazis, y en ese sentido es demoníaca, porque demuestra imaginación y es aterrador e inspirador. El parte. Vale, lo pillo. No hay tren del oro. Las estructuras del proyecto Gigante siguen siendo un misterio y un caldo de cultivo para todo tipo de teorías conspirativas. Los datos sugieren que hay más túneles por explorar. Quizá algún día se conozca su propósito. Estar fuera de casa, a veces durante mucho tiempo, puede pasar factura a los militares. Así es. Cientos de militares abandonan su puesto cada año. Ahora bien, algunas de esas deserciones son fáciles de explicar y otras son auténticos misterios. Como esta historia de un mecánico ebrio que aparentemente logra un robo imposible. La pregunta es, ¿qué pasó con el mecánico que añoraba su hogar? 1969, Canal de la Mancha. Estáis viendo imágenes de una misión de rescate. Un equipo de búsqueda esperaba encontrar a un mecánico desaparecido. Pero lo único que encontraron es esta gran mancha de petróleo y justo aquí, una balsa salvavidas vacía. Lo que sucedió es un misterio. Y la mujer de esta foto estaba en el centro del mismo. Todo sucedió la noche del 23 de mayo, mientras la mayoría de la gente dormía. Un avión de carga Hércules C-130 de 60 toneladas rugía por la pista de la base aérea de la RAF Mildenhall en Suffolk, Inglaterra. Era un vuelo único. El piloto no solo estaba borracho, sino que ni siquiera era piloto. El hombre en la cabina era el sargento mecánico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Paul Mayer, de 23 años. La sola idea de que un mecánico no capacitado crea que puede pilotar un C-130 me parece impensable. Esa misma noche, Mayer había estado bebiendo en una fiesta, volviéndose errático y peleón. Agotado y enamorado, Mayer decidió que quería ver a su mujer, excepto que había un problema. Ella estaba en Virginia. Sentía bastante nostalgia, bebió mucho y entonces se le ocurrió una idea brillante: volar a casa. Entonces Mayer se rebeló, se hizo pasar por un oficial de alto rango y llamó a la base pidiendo que cargaran combustible y prepararan un Hércules C-130. Y le hicieron caso. Cuando recibes una llamada de un oficial en medio de la noche, simplemente sigues sus órdenes. Con mucha valentía pero sin ningún entrenamiento de vuelo, Mayer despegó. El aviador naval retirado, Ward Carroll, nos muestra por qué no fue tarea fácil. En este vídeo de entrenamiento del gobierno se puede ver la cabina de un C-130. Lo que llama la atención de inmediato es la cantidad de indicadores. Para que el avión despegue, tienes que saber cuál de ellos es el altímetro, cuál es el indicador de velocidad y luego el indicador de inclinación. Es una cantidad abrumadora de información la que está frente a ti. Sin embargo, Mayer empezó a volar hacia el oeste, hacia Estados Unidos. Tan pronto como la Fuerza Aérea se dio cuenta de que algo iba mal, enviaron un avión de combate y otro C-130 para interceptarlo. Según el registro oficial, nunca establecieron contacto.
Mientras tanto, Mayer se puso en contacto con otra persona. En pleno vuelo, el sargento que huía hizo una extraña llamada a Jane Mayer, su esposa. Durante su conversación de 45 minutos, el estado de ánimo de Mayer cambió repentinamente. Le dijo a Jane que se había metido en problemas. Segundos después, la línea se cortó. Lo que sucedió a continuación es objeto de una intensa controversia, pero todo el mundo coincide en que 1 hora y 45 minutos después del despegue, el C-130 se estrelló en el Canal de la Mancha. El ejército dijo que el avión se desintegró con el impacto, pero aún quedan muchas preguntas en el aire. Rudy, ¿cómo crees que el sargento Mayer adquirió los conocimientos técnicos para despegar y volar este avión durante más de 90 minutos? Bueno, piénsalo así. Un piloto podría saber cómo reparar el avión, al menos lo básico. Por el contrario, un mecánico podría conocer los conceptos básicos de volar, rodar y despegar. Todos esos indicadores de la cabina parecen bastante intimidantes, pero el sargento Mayer podría haber entendido lo suficiente para lograrlo. Todo esto hace que te preguntes qué pasó con él. Consultemos a nuestros expertos y a ver qué piensan. El análisis. El oficial retirado Preston Stewart ha estudiado el caso. Dice que muchos creen que la Fuerza Aérea envió ese avión de combate no para ayudar a Mayer, sino para derribarlo. Eso fue porque Mayer no cogió un avión cualquiera. Es posible que fuera uno con documentos confidenciales o tecnología que representaba un riesgo para la seguridad nacional. Una de las teorías es que el avión, el C-130, del que tomó el control, era operado o utilizado por la CIA, lo que sugiere que algunos documentos en el avión podrían ser de naturaleza clasificada y que los Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN o cualquier aliado no querían que cayera en las manos equivocadas. La familia de Mayer comparte esa teoría. Creeré hasta el día que me muera que lo derribaron. Sentían que tenían derecho a hacerlo. Solo queremos saber por qué el gobierno no nos dijo la verdad. El periodista MJ Banias tiene una teoría diferente. Probablemente el sargento Mayer no fue derribado. La intención sería comunicarse con él para darle instrucciones de cómo aterrizar el avión o abandonarlo en un lugar seguro para que nadie resultara herido. La extraña llamada que Mayer hizo a su mujer desde la cabina también es una pista clave. Hay un misterio adicional, y es que lograra realizar una llamada a su esposa mientras estaba a bordo de ese avión. Las telecomunicaciones eran bastante anticuadas. Tenías que conectar la llamada a través de la radio para poder realizar esa llamada. Entonces Mayer no podría haberlo hecho sin la ayuda de la Fuerza Aérea. También es interesante el contenido de su llamada. Le dijo a su esposa que volvía a casa y que volaría bajo para evitar el radar. Ella estaba tratando de convencerlo de que diera media vuelta, pero después de varios minutos más de llamada intervino la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Alguien intervino para que ella siguiera hablando y así poder rastrear dónde estaba. Quisieran derribarlo o convencerlo, Mayer nunca llegó a casa. Según el registro de vigilancia del radar, la estación de radar del sur perdió contacto a las 5:48 de esa mañana y el avión desapareció justo por aquí. Es muy posible que Mayer supiera que su avión se iba a estrellar. Entonces debió decidir que en lugar de intentar amenizar con él, abriría una de las puertas y saltaría. Pero sabía que cuando saltase caería al agua helada del mar. Tendría hipotermia y al poco tiempo habría muerto. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos trató el suceso como un accidente y cerró el caso. Pero 50 años después es posible que aún haya respuestas por llegar. En 2018 se produjo un descubrimiento apasionante. Los restos del C-130 fueron descubiertos por un equipo de buceo en el fondo del Canal de la Mancha. La familia de Mayer, que ha buscado incansablemente respuestas durante todos estos años, espera que una operación de rescate resuelva finalmente este misterio. El avión estaba en su mayor parte prácticamente intacto. ¿Por qué no nos dijeron que se desintegró con el impacto si al cabo de unos años unos buzos encontraron el avión? El parte. Nunca encontraron el cuerpo de Mayer. Esa parte me recuerda al famoso secuestrador D.B. Cooper. Tampoco lo encontraron nunca. Encontraron partes del avión y una balsa salvavidas. Podría incluso haber sobrevivido. No es imposible, pero Rudy, tú y yo sabemos que el alcohol, el amor y la añoranza pueden hacerte hacer locuras, tío. Tienes razón. Ahora es el momento del arma secreta de esta semana. En este caso estamos hablando de algo peligroso y raro que se esconde bajo las olas. Y no me refiero a un megalodón. Estamos hablando de submarinos. Pero en este caso, ¿qué sucede cuando un submarino es propiedad de una organización secreta y violenta que amenaza a Estados Unidos?
La pregunta: ¿cómo funcionan los narcosubmarinos secretos? El 18 de junio de 2019, en el Océano Pacífico, a solo 200 millas de la costa de Colombia, se está llevando a cabo una persecución a alta velocidad con la Guardia Costera de los Estados Unidos como perseguidora. Como podemos ver en estas intensas imágenes, un extraño sumergible hace todo lo posible por escapar mientras los guardias le gritan que se detenga. Un aplauso para ese guardia. La escotilla finalmente se abre y el capitán de ese objeto flotante no identificado levanta las manos para rendirse. ¿Pero qué es exactamente ese barco? El excomandante de submarinos David Marquette nos lo cuenta. Bueno, es un submarino en miniatura casero. No me gustaría estar dentro de esa cosa. Este vídeo rápidamente se volvió viral, no solo por el extraño diseño del barco, sino por su carga. Más de 8.000 kilos de cocaína por valor de más de 232 millones de dólares. Los cárteles buscan constantemente nuevos medios para transportar drogas desde América del Sur a los Estados Unidos continentales. La tecnología empleada es bastante avanzada. Se estima que solo este año se fabricarán más de 70 de estos narcosubmarinos. Y se cree que estas naves mueven alrededor del 30% del total de cocaína de Colombia. Afortunadamente, la Guardia Costera ha podido incautar y estudiar algunos de ellos. ¿Pero qué estamos viendo realmente? El análisis. ¿Cómo funcionan los narcosubmarinos? El exingeniero de submarinos Ken Sewell afirma que no son submarinos tal y como normalmente los entendemos. Técnicamente hablando, se llama semisumergible. Solo una pequeña parte sale del agua. Tiene solo una pequeña cantidad de flotabilidad positiva. Aspiran aire, hacen funcionar un motor de combustión y lo expulsan como una lancha rápida. Pero cuando el capitán Marquette examinó el vídeo, vio que ese diseño tiene una capacidad notable para eludir la detección. Y por eso es una herramienta tan importante para el tráfico clandestino de drogas. Es tan bajo que es difícil de ver con el radar. Supongo que tiene un motor diésel porque probablemente estas sean las tomas. Parece que se desplaza bastante bien. ¿De dónde vino? Sabemos que existe un mercado negro internacional en expansión de armas ilegales, pero Sewell dice que en el caso de estos sumergibles es más fácil fabricar uno. Para construir uno de estos, realmente solo necesitas un taller de metal y un soldador. Doblar el metal y soldarlo no es realmente tan complicado. Aún así, es necesario tener algunos conocimientos fundamentales sobre cómo funciona esta tecnología. Esta tecnología es de personas que saben lo que están haciendo. Es fácil imaginarse a un exmarinero nuclear de una marina importante, rusa, británica, francesa o estadounidense, al que de repente se le ofrecen enormes sumas de dinero, de más de 7 dígitos, para que les ayude. Los cárteles son perfectamente capaces de fichar este tipo de talento. Hay mucho personal de la antigua Unión Soviética, y sé que algunos de ellos terminaron allí construyendo estas cosas. No me sorprendería que los norcoreanos se metieran en esto. Y el pensamiento más aterrador al ver este tipo de innovaciones es: ¿para qué otros propósitos nefastos podrían usarse? ¿Por qué limitarse al narcotráfico? Veo algo así y pienso en algo más como: si puedes transportar drogas o contrabando ilegal, puedes transportar una bomba sucia, una nuclear o quién sabe qué. Algo que podría causar mucho más daño que la cocaína. El parte. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo al Congreso que estos semisumergibles representan, cito, un peligro significativo para Estados Unidos. Y no solo para los Estados Unidos. Los rebeldes tamiles en Sri Lanka es la primera organización terrorista en desarrollar este tipo de armas submarinas. Eso da miedo, tío. Esto ha sido nuestro programa de esta noche. Hasta la próxima. Mantén seca la pólvora. Y mantente alerta. Buenas noches.